Bueno, a continuación vamos a hacer un análisis sobre la unidad 1 de Ciencias Sociales. Esta unidad está conformada para poder identificar al ser social y al ser individual, pero en este momento vamos a trabajar el ser social, o sea, de qué manera el hombre como tal es un ser social y cuáles van a ser las características de este tipo de condición que tiene el ser humano. Tenemos la siguiente imagen. ¿Qué nos indica esta imagen? Bueno, recuerden que el ser social está conformado por lo que vamos a llamar la conciencia social. Recuerden que el ser con otros es una dimensión humana que se expresa, que puede llegar a expresar al hombre como un ser social como tal. Entonces, ¿qué nos denota esta imagen? Recuerden que esta dimensión social genera una conciencia social que hace referencia al conocimiento de los hechos sociales, de la realidad, del aprendizaje y la asimilación de las creencias, costumbres, cultura y tradiciones. En conclusión, el ser social es la suma de los procesos de socialización mediante los cuales los individuos aprenden a cómo incorporarse dentro de sociedad. Entonces, esta es la imagen que nos está presentando como un punto importante. Ahora, el hombre como ser social tiene diferentes características. Recuerden que vive conformado en sociedad y estas se encuentran determinadas a la cultura como tal. Entonces esto es importante y tenemos que destacarlo. El hombre se encuentra muy ligado a la cultura y tenemos que recordar que los hombres o el ser humano que vive en sociedad tiene que aprender a vivir en ella, si estas se llevan a cabo a través de las normas y valores que van a generar el comportamiento dentro de un medio social. Entonces, esto es muy importante y es algo que tenemos que aprender. El ser social o el ser como un eje dentro de la sociedad tiene que tener estos dos puntos. Recapitulando, el ser social se encuentra ligada a la cultura, pero también tiene que tomar en cuenta las normas, los valores, para poder comportarse de manera adecuada dentro de la sociedad. Pero, ¿cómo lo aprende? Bueno, aquí vamos a encontrar los agentes socializadores. ¿Quiénes son los agentes socializadores? Van a ser aquellos por medio del cual el ser humano aprende a socializar. ¿Cuáles son? Bueno, nuestro primer agente socializador o nuestro primer contacto va a ser nuestra familia. Después de ello van a ser los centros de estudios, como las escuelas. Dentro de las escuelas vamos a encontrar amigos y por último los medios de comunicación. ¿Cuáles van a ser actualmente? Bueno, Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter, Instagram, van a ser estos medios de comunicación que nos van a generar una nueva socialización. Ahora, vamos a ver que el ser humano es un ser social. Bueno, Aristóteles indica lo siguiente: el hombre es un ser sociable, incapaz de vivir solo. ¿Qué nos indica esta frase? Bueno, que el ser humano como tal necesita de otros seres humanos para poder vivir en sociedad, para poder aprender a ser un ser social. Ahora, vamos con nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué es la sociedad? ¿O qué concepto tenemos de la sociedad? A ver, vamos a marcarlo. Recuerden que la sociedad es un grupo de personas. Vamos aquí marcando como palabras claves. Es un grupo de personas. Vamos a poner un color un poquito más fuertecito. Muy bien, un color verde. Es un grupo de personas que van a tener una relación entre sí. Cuando hablo de relación, pueden ser que tengan gustos en común, o que compartan un espacio geográfico, algunas actividades económicas, sociales, culturales y políticas, y que tienen como función una cooperación
para poder integrarse y vivir dentro de un espacio geográfico en armonía. Bueno, entonces ya tenemos este concepto. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Esta nos indica que las sociedades han evolucionado. Esto sí lo sabemos, siempre existe una evolución. Si ustedes recuerdan el semestre anterior, bueno, hace 2 semestres, hace un año antes de la pandemia, ustedes vivían en un concepto de sociedad muy diferente. Hoy vivimos en sociedades virtuales. Era un concepto muy nuevo, o es un concepto nuevo que todavía no hemos asimilado, pero realmente existe. Entonces, cuando hablamos de la sociedad ha evolucionado, nos damos cuenta que ha generado toda una evolución en los diferentes elementos. Ahora, vamos a encontrar que todos estos conocimientos que se han generado de la sociedad van a integrar o van a generar que ésta vaya transformándose de manera constante, donde ésta genere sus propias reglas o normas para poder convivir. Les voy a poner el ejemplo de un salón virtual. Ustedes tienen normas de convivencias virtuales. No existían antes de la pandemia, existen hoy en día. ¿Por qué? Porque somos una sociedad virtual que tenemos que comprometernos para poder convivir dentro de ese espacio. Ahora, la sociedad humana se formó con la aparición del hombre, ¿no? Eso sí ya lo sabemos. Ahí vamos a ponerlo en un color así. Bueno. Cuando hablamos de esta evolución, hablamos desde la prehistoria. El ser humano, para poder evolucionar y para que la especie permanezca, genera una evolución. Y bueno, de cierta manera, en algunos momentos, los primeros hombres primitivos se organizaron para poder salvar a la especie y ésta pueda seguir evolucionando como tal. Ahora, aquí vemos en sus diapositivas que esta evolución va pasando de diferentes etapas. Bueno, en épocas griegas vamos a encontrar cambios sociales dando paso a un sistema social. Vamos a marcarlo aquí. También vamos a ver que en la sociedad romana, bueno, aparece la democracia, y dentro de la Revolución Francesa, bueno, vuelve a existir otro cambio social, donde se empiezan a eliminar algunos tipos de relaciones sociales para dar paso a otras. Entonces, a grandes rasgos vamos viendo solamente cómo se genera esta evolución. Ahora, ¿cómo se encuentra la estructura de la sociedad? Y vamos a tomar como eje principal a Carlos Marx, donde él establece el materialismo histórico como un punto importante para poder entender los diferentes cambios sociales que han existido a través del tiempo. Ahora, tenemos que la sociedad se encuentra totalmente estructurada y vamos a encontrar esa estructura como un eje primordial para su organización. Bueno, otro punto importante que vamos a encontrar dentro del ser social, y hoy en día es muy vigente, es el estatus social. Recuerden que el poder social va a ejercer una gran influencia dentro del ser individual como tal. Aquí tenemos que hacer énfasis en este punto. Recuerden, había hablado hace un momento de esta cuestión de qué tanto están influyendo las redes sociales dentro de nuestro comportamiento. Hoy en día los jóvenes creen que es muy importante cómo te ves, a cómo te sientes. Bueno, tenemos o hemos aprendido en este año de pandemia que lo que hace un año era muy importante, hoy no lo es. Porque hace un año era muy importante ser alguien una persona que sea muy seguida en Facebook. Hoy en día no, porque nos hemos transformado como sociedad.
Como hemos estado viviendo todo este año dentro de la virtualidad, nos hemos acostumbrado y hemos normalizado algunos actos sociales. Entonces, hoy en día para nosotros ya no es tan importante cuántos me gustas tengo en una fotografía, porque ya hemos generado una reflexión sobre qué tan importante las redes sociales están influyendo en mi vida. Como ya hemos vivido prácticamente 8, 9, 10 o 12 horas constante dentro de estas plataformas, ya no las vemos tan importantes. O eso es lo que yo quiero creer, que no son tan importantes y que hoy nos vamos a enfocar más dentro de lo que sería el ser individual. Pero bueno, para resumir, el ser social es la conformación o la suma de los procesos de socialización mediante los cuales los individuos aprenden a incorporarse dentro de la sociedad. A continuación vamos a ver las características del ser individual. Ya vimos cuáles son las características del ser social, pero hoy tenemos que también analizar el ser individual. Recuerden que el ser individual es la capacidad que tenemos prácticamente todos los seres humanos para tomar decisiones al margen de nuestro ser social y se llama de cierta manera libertad de criterio. Vamos a poner aquí libertad de criterio. También lo podemos manifestar como la libertad del pensamiento. Ejes importantes para poder transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto va a conformar en algo importante, que va a ser la personalidad. Esto es muy importante. Cuando decidimos no tomar algunas decisiones, es cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos ejerciendo nuestro ser individual. ¿Por qué? Porque estamos generando una libertad de criterio y una libertad de pensamiento, cuando nosotros no nos dejamos influenciar por alguien más. Y entonces vamos a tener una personalidad de manera específica en base a nuestros gustos y nuestros gustos y nuestra forma de pensar. Entonces, esto es importante. Mi personalidad es lo que soy en base a lo que pienso. Pero recuerden que este pensamiento tiene que ver con la libertad, El siguiente tema que vamos a abordar es la acción social. Bueno, algunas teorías sociológicas se enfocan en el estudio de la acción. Esto es importante. Vamos a marcarlo con un color diferente. Muy bien, ya tenemos el concepto de acción, las cuales son elementos principales y ejes rectores de sus teorías. Hay que recordar que tenemos a un filósofo y pensador que vamos a destacar en este momento, que va a ser Max Weber. Vamos a ponerlo aquí, Max Weber, como un punto importante de la teoría de la acción social. Y va a establecer específicamente el comportamiento de la sociedad y su relación con las acciones que están desarrollando. Ahora, ¿qué es la acción o qué es la acción social? Es un acto que realiza un individuo y que tiene un sentido de manera específica. La acción social es la esencia que conforman los hechos sociales. Sobre eso, Weber va a establecer que para que haya evolución de una sociedad tradicional a una moderna,
es necesario que la naturaleza de la acción social migre de las creencias del pensamiento racional. Es decir, que en una sociedad capitalista moderna no hay un lugar para creencias subjetivistas como elementos de principio de organización social. Todo tiene como base el conocimiento científico. Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos implementando. Una acción social tiene que ver específicamente cómo una sociedad moderna va a transformarse. Y esto lo establece Max Weber. Vamos a ver qué nos dice Habermas. Vamos a poner aquí Habermas. Él es uno de los representantes de la teoría crítica. Vamos a poner aquí teoría crítica. Es uno de la... Y aquí Weber es uno de los representantes o pensadores funcionalista. ¿Qué nos dice Habermas? En su teoría va a hacer una diferencia entre la acción y la acción social de una forma muy simple. Recuerden que en cierto momento el ser humano llega a tener un carácter individualista. Bueno, vamos a ver de qué manera. Yo en clase les ponía la acción de barrer, ¿no? Les comentaba en clases esta parte de la acción social y de la acción individual. Recuerden, estamos tomando la teoría de Habermas en su teoría crítica. Él nos pone en su libro este ejemplo. Si yo todas las tardes salgo de mi casa a barrer la calle, es una acción individual, pero esta se va a convertir en una acción social cuando yo organizo a todos mis vecinos para salir a barrer mi calle y esta calle quede constantemente limpia. Cuando yo establezco una organización, pero también establezco un patrón, o sea, todos los viernes o todos los domingos en la mañana, de 9 a 10, salimos todos los vecinos a barrer la calle. Esa es una acción social y tiene como eje principal la teoría crítica de Habermas. Pero cuando yo salgo a barrer mi calle, quizás un domingo o un viernes o un lunes, esto se convierte en una acción individual.